Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy os invito a acompañarme en una nueva aventura llena de emoción, misterio y muchas sorpresas. En el episodio de hoy seguimos explorando la historia de Joaika, una joven que se encuentra atrapada en un espeso y peligroso bosque. ¿Logrará encontrar el camino de regreso a casa? ¿Podrá superar los obstáculos que se interponen en su destino? Son preguntas que nos mantienen en vilo y que hoy intentaremos resolver juntos. Os prometo que no querréis perderos ni un solo segundo de esta historia cargada de emociones y giros inesperados. Así que preparad vuestras palomitas, acomodaros bien y acompañadme en esta nueva entrega donde cada escena cuenta y cada decisión puede cambiarlo todo. Si aún no lo habéis hecho, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún detalle de esta apasionante serie. Vuestra compañía hace que todo esto valga la pena. Empezamos. Después de varios días perdida en el corazón del bosque, Joaika por fin logra encontrar el camino de regreso. Siguiendo el curso de un arroyo, guiada por el sonido suave del agua y la esperanza que ardía en su corazón, consiguió salir del espeso laberinto de árboles y llegar hasta una carretera principal. Su cuerpo, exhausto por el hambre, el frío y la incertidumbre, apenas podía sostenerla. Sin embargo, sus pasos no se detenían. Algo mucho más fuerte que el cansancio la impulsaba a seguir el deseo inquebrantable de volver a casa, de abrazar a su hijo, de reencontrarse con Hung, el hombre que nunca dejó de amar. Cada metro que avanzaba era un grito silencioso de amor. Cada paso una promesa hecha a sí misma: volveré cueste lo que cueste. Y así, sin mirar atrás, con la ropa rasgada por las ramas y el alma llena de esperanza, Joaika emprendió el camino hacia el hogar. En medio de aquel paisaje solitario, la figura de una mujer luchadora avanzaba con determinación, porque cuando el amor es verdadero, ni los bosques más oscuros ni las pruebas más duras pueden apagar la luz que guía nuestro corazón. Y ahora su viaje continúa. ¿Logrará reencontrarse con Hung y su hijo? ¿Qué le deparará el destino en esta nueva etapa del camino? A un lado de la carretera nacional, justo donde el bosque se encuentra con el mundo exterior, Joaika descubrió un claro con un pequeño arroyo de agua fresca que descendía silenciosamente desde lo más profundo del bosque. Era como un respiro que el destino le ofrecía tras tanto sufrimiento. Se sentó junto a la corriente con las rodillas temblorosas y el rostro marcado por el cansancio. Sumergió sus manos en el agua fría, llevándola a su rostro para calmar la fatiga acumulada. Aquella agua no solo refrescaba su piel, sino que también parecía limpiar por unos instantes el peso emocional que arrastraba. Frente a ella, la carretera se extendía como un hilo infinito hacia el horizonte. Su estómago rugía, llevaba 2 días sin probar bocado. El hambre la desgastaba, la debilitaba, pero ni siquiera esa desesperación podía hacerla rendirse. Porque dentro de ella ardía un motivo más fuerte que cualquier dolor: el deseo de regresar con Hung y su pequeño hijo. Ese pensamiento era su fuerza, su motor, su esperanza. Se negaba a dejarse caer. No ahora, no tan cerca. Y así, con el rostro aún mojado, se puso de pie una vez más. La lucha no había terminado, pero su corazón sabía a dónde quería llegar. Sabía que al final de ese largo camino la esperaba el amor que tanto anhelaba. Durante su caminata por la carretera, Joaika no dejó de preguntar a cada persona que encontraba en el camino. Con voz temblorosa pero firme, les pedía indicaciones para llegar a su hogar. Pero una vez, 2 veces, 3 veces, todos le respondían con la misma expresión de incertidumbre, negando con la cabeza. Nadie conocía el lugar que ella buscaba. Cada negativa era un golpe más a su ya débil cuerpo, pero sobre todo a su esperanza. El cansancio físico se mezclaba con el agotamiento emocional,
Y sin embargo, Joaika no se rindió. Apretó los dientes, respiró hondo y siguió caminando, porque ella sabía que detrás de ese largo trayecto estaba el hogar que tanto anhelaba, donde su hijo y Hung quizás la esperaban sin saber si algún día regresaría. Fue entonces cuando, al ver una pequeña tienda al borde del camino, decidió entrar. No tenía muchas esperanzas, pero su instinto le decía que debía intentarlo. El cuerpo le pesaba, sus piernas parecían de plomo, y sus ojos reflejaban una súplica muda. Se acercó al mostrador, donde un hombre de mediana edad atendía con calma. «Disculpe», dijo con voz suave y entrecortada. «¿Podría indicarme cómo llegar a la comuna de Quien Tit? ¿Qué dirección debo tomar y cuántos kilómetros me quedan?» El hombre la miró con sorpresa y tras unos segundos de silencio respondió: «Uy, eso está bastante lejos, muchacha. Más o menos a 100 kilómetros de aquí. Pero si sigues recto por esta carretera llegarás». En ese momento una mezcla de alivio y angustia se apoderó de Joaika. Por fin alguien conocía el lugar. Por fin tenía una dirección clara. Pero al mismo tiempo, 100 kilómetros... ¿Cómo recorrería esa distancia en su estado? A pesar de la incertidumbre, su determinación no flaqueó. Agradeció con sinceridad al dueño del local, inclinando levemente la cabeza, y salió de allí con el corazón renovado. Su destino seguía lejos, pero por primera vez en días tenía una ruta a seguir. Mientras Joaika luchaba por regresar a casa en otro lugar, Hung vivía sus propios días de angustia y desesperación. Después de buscar incansablemente por el bosque, de preguntar a vecinos y seguir pistas que no llevaban a ninguna parte, el joven comprendió que había llegado el momento de acudir a una autoridad mayor. Su corazón estaba lleno de ansiedad, pero también de determinación. No podía quedarse de brazos cruzados. Así que decidió buscar la ayuda de un viejo amigo, un agente de policía local, con quien había compartido la infancia. Con paso firme pero mirada preocupada, Hung se presentó en la comisaría, llevando consigo la única esperanza que le quedaba: que alguien con más recursos pudiera hacer lo que él ya no podía solo. Entró a la oficina y, después de los saludos de cortesía, no tardó en ir directo al grano. Su voz temblaba ligeramente, pero hablaba con claridad. «Hoy vengo porque necesito tu ayuda con algo muy importante». El agente lo miró con atención y respondió con tono amable: «Dime, ¿qué ha pasado? Estoy buscando a mi novia. Lleva desaparecida 3 o 4 días. Fue al bosque a recolectar bambú junto con una amiga. Se separaron para cubrir más terreno, pero cuando llegó la hora de encontrarse, ella no apareció. Su amiga pensó que quizá ya había regresado a casa, pero al llegar, descubrió que no estaba. Desde entonces, nadie ha sabido nada de ella». El agente asintió con gesto serio y lo invitó a continuar. «¿Tienes más detalles? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es físicamente? ¿Qué llevaba puesto?» «Ella es huérfana», respondió Hung, con un nudo en la garganta, así que no conoce su fecha exacta de nacimiento, pero calculamos que tiene poco más de 20 años. Es delgada, de estatura media, piel clara. Tengo una foto de ella aquí». Sacó de su bolsillo una imagen cuidadosamente guardada como si fuera lo más valioso que poseía. El agente la tomó con respeto, observando con atención los rasgos de Joaika. «Gracias, Hung», dijo con voz firme pero cercana. «Con esta información podemos empezar la búsqueda formal. Vamos a movilizar a nuestro equipo y activar un protocolo de búsqueda en la zona del bosque. A veces, en situaciones como esta, cada minuto cuenta». En ese momento, Hung sintió una mezcla de alivio y temor. Alivio porque por fin no estaba solo. Temor porque aún no sabía si llegarían a tiempo. Pero por primera vez en días había un rayo de luz en medio de toda esa oscuridad. A partir de ese instante, la maquinaria oficial comenzó a moverse. Y mientras las autoridades se organizaban, el corazón de Hung latía con fuerza, con la única oración posible repitiéndose en su mente:
Por favor, que esté bien. Solo eso, que esté bien. Con el informe ya en manos de la policía, Jung salió de la comisaría con el corazón apretado, pero también un poco más ligero. Había hecho lo correcto. Había pedido ayuda. Ahora solo quedaba esperar y seguir buscando. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, como si la naturaleza también guardara un minuto de silencio por la ausencia de Joaika. Pero en lo profundo del alma de Jung, una voz suave pero firme seguía repitiendo: ella está viva, ella me necesita, no me detendré. Y en algún lugar del mismo país, quizás no tan lejos, Joaika también caminaba, sus pies heridos, su cuerpo agotado pero su espíritu intacto, guiada por el mismo amor, por el mismo lazo invisible que la conectaba con Jung y su pequeño hijo. Dos caminos paralelos, dos corazones que se buscan, y el destino, que ya empieza a escribir el próximo capítulo. ¿Logrará Jung llegar a tiempo? ¿Volverán a encontrarse los hilos del amor en medio de la incertidumbre? No te pierdas el próximo episodio donde la esperanza se convierte en fuerza y el amor verdadero en el mejor de los mapas. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành và tràn đầy tích cực. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục hành trình đầy cảm xúc trong câu chuyện của Hoài Ca. Liệu cô ấy có thể thoát khỏi khu rừng rậm rạp và trở về nhà hay không? Sau nhiều ngày lạc lối giữa bạt ngàn cây cối, cuối cùng Hoài Ca cũng nhìn thấy ánh sáng của hy vọng. Cô đã léo dần theo dòng suối nhỏ, vượt qua muôn vàn trở ngại để tìm được lối ra, và rồi trước mắt cô, con đường quốc lộ hiện ra như một phép màu giữa vùng hoang dã. Tuy cơ thể đã rã rời, đôi chân đã nặng trĩu và mệt mỏi, nhưng trong tim Hoài Ca vẫn bừng cháy một khát khao mãnh liệt được trở về với Hùng, người chồng luôn kiên nhẫn chờ đợi, và đứa con trai bé bỏng đang mong ngóng vòng tay mẹ. Chính tình yêu sâu đậm và hy vọng đã trở thành ngọn lửa soi sáng hành trình của cô, khiến cô không thể dừng lại. Cô bước đi từng bước vững vàng hướng về nơi trái tim thuộc về. Mái ấm thân yêu đang mở rộng vòng tay chào đón. Trước tiên hãy đăng ký và like, chia sẻ để tôi có thêm nhiều động lực để tạo ra những video mới hay hơn và ý nghĩa hơn cho các bạn nhé.